Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café colombiano con el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Yo creo que el pastor ya tiene preparada su taza de café y también nosotros tenemos la propia, y vamos a entrar en el tema bíblico. Veamos cómo surge la directriz que el Espíritu Santo va a poner en nosotros. Le invitamos a participar, amados hermanos. Si no preguntamos, si no comentamos, ¿cómo vamos a disipar las dudas? Aprovechemos pues este espacio para tocar temas de la vida diaria, temas de la Biblia, temas prácticos. Adelante, Pastor Osvaldo, desde Cali, Colombia. Bueno, aquí desde Cali, Colombia, abrazo fraternal para todos ustedes, estimados participantes en el canal La Congregación, en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Aquí estamos para que estudiemos la palabra de Dios. Hoy nos fuimos en nuestro manual de sana doctrina con el capítulo, o la lección más bien, número 6. Prontos para oír, tardos para hablar y enojarse. Bienvenido, Pastor Gamaliel. Cambio. Gracias, Pastor. Me da mucho gusto que tengamos una tacita de café en sábado, ¿verdad? Como un extra para los días que faltó. Y estamos muy contentos de estar desde aquí de Mexicali con usted para considerar una lección más de sana doctrina, Pastor. Lección número 6. Prontos para oír, tardíos para hablar y tardíos para enojarse. Tenemos aquí, Pastor, tres conceptos, ¿cómo diríamos, Pastor? Tareas o actividades para mejorar nuestro carácter. Le leo el objetivo. Objetivo, que el discípulo aprenda 3 acciones concretas para guardar lo que sale de su boca. Ya identificamos que nuestro gran problema es la maldad del corazón y el uso inadecuado de nuestra boca. Veamos qué nos dice el apóstol Santiago sobre nuestra lengua y sus malos frutos. Pastor Osvaldo, 3 acciones concretas para considerar en esta mañana. Cambio. Sí, señor. Esto nos va a enseñar qué debemos de hacer para controlar el problema de la lengua, el problema de contaminarnos nosotros y contaminar a los demás. Como vamos a estar analizando el capítulo, pues vayamos a los versículos 13 y 14 y entramos a tratar entonces estos 3 puntos muy importantes, 3 acciones muy importantes, 3 cosas que debemos de poner en práctica. Le leo el versículo 13 y 14 aquí en esta versión y luego entonces, Pastor Gamaliel, vamos a analizar allí estas 3 cosas. El versículo número 13 dice: que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastra y seduce. Versículos 13 y 14, Santiago capítulo número 1. Cambio. Amén. A ver, aquí hay unos puntos, Pastor. Pasamos a explicar lo que acaba usted de leer. Número 1, seremos tentados por nuestra propia condición humana. Tentados a mentir, a injuriar, a maldecir, etcétera. Pero Dios nos recompensará
cuando resistamos estas tentaciones. Sí, porque el verso anterior decía, bienaventurado el varón que sufre la tentación, soporta la tentación. Normalmente, pastor, cuando hablamos de tentación, los varones nos imaginamos una mujer hermosa, ¿no? Ajena. Pero no, la tentación en este caso se refiere a los errores de la lengua, de la boca, se refiere a todo, pero está, como vamos a ver, orientado a lo que es el trato con nuestros semejantes. El punto número 2, pastor, debemos reconocer que Dios no tienta a nadie y que el verdadero origen de estas tentaciones y conflictos es nuestra propia condición humana pecaminosa. La palabra concupiscencia significa nuestros malos deseos. La persona que no reconoce que el origen de los conflictos con sus semejantes es nuestro propio engañoso corazón, nunca estará en el camino de iniciar un despojamiento de los malos deseos. Pastor, ¿por qué el apóstol dice, si alguno es tentado, no le eche la culpa a Dios? Qué manía de no aceptar el problema que tenemos, incluso acusar a la divinidad, pastor. Cambio. Pues imagínense que hay una tendencia en nosotros de echarle la culpa a los demás, y esto es tan antiguo como el mismo ser humano. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que has hecho?, le dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio el fruto y yo comí. Eso se llama proyección existencial, de tal manera que si Dios no hubiera creado a Eva, él no hubiera pecado. Y así sucede aquí. Cuando el tiempo de Santiago, pues muchos decían, no, es que las tentaciones vienen de Dios, y Dios me creó con esa debilidad, Dios me creó con esa tentación, Dios me creó con esa inclinación. Está de moda. Aquí el homosexualismo está teniendo un auge a nivel de gobierno y siendo promovido. El gobierno tiene varias parejas homosexuales, lesbianas y cosas allí declaradas, y entonces se están promoviendo y están diciendo no, que pues que eso es normal, que eso está bien. Y ya en la ciudad de Bogotá existe una iglesia disque para homosexuales. Cuando uno mira todas estas cosas, y que Dios me creó así, que yo soy así, entonces es cuando siempre nosotros, al no asumir la responsabilidad, terminamos el anterior capítulo diciendo que tenemos que asumir la responsabilidad. Cuando uno no asume la responsabilidad, se la echa a Dios o al diablo, no va a cambiar. Por eso yo creo que este texto es muy importante. Cuando alguno es tentado, no diga que esa tentación viene de parte de Dios, y tampoco se la eche al diablo, que casi todo el mundo es, el diablo me empujó, el diablo me dijo, el diablo hizo, y siempre es el diablo el culpable, que fue lo que tal vez haría la serpiente cuando el Señor la llama a cuenta. ¿Usted qué hizo? No, el diablo se me metió. Y entonces ahí nadie resulta siendo responsable. Pero vale la pena que entendamos que somos responsables de lo que hacemos. Cambio. Ahí está, pastor. Dios no tiene vela en este entierro, diría el católico, ¿no? Somos nosotros mismos los que causamos el problema, la revuelta. Dice aquí, versículo 15, lo leo, y la concupiscencia, bueno, anteriormente había dicho que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿no? Atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, lo bueno viene de Dios, los problemas los causamos aquí nosotros, ¿verdad? Ahora entramos al asunto de la lengua, pastor, en el verso 19. Porque el 18 dice que Él nos ha engendrado para que seamos primicias de sus criaturas.
Pero el 19 dice, por esto, mis amados hermanos, y aquí está nuestro tema, todo hombre sea pronto para oír, número 1, tardío para hablar, número 2, y tardío para airarse, número 3, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Su comentario, pastor, del verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. A ver, pastor, cambio. Pues mire que alguien decía que Dios nos creó con 2 orejas y una boca. Con todo y eso, qué tremendo problema. Si hasta en la misma congregación se agachan y comienzan a hablar del uno al otro, es como que la gente tiene problema para estar callados. Tenemos una dificultad tremenda. Y si queremos comenzar a evitar problemas, debemos de estar listos para escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Uno oye cualquier ruido, lo que pasa por allí, pero cuando escucha, presta atención y tiene una concentración, permite que haya una reflexión para que luego haya una aplicación en nuestra vida. Así que no es el simple hecho de pronto de prender un radio y dejarlo que suene por allí. No, es cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar, no a oír solamente, sino escuchar. Va más allá de eso. Y entonces aquí nos dice el texto que debemos de estar, en la versión internacional dice, listos para escuchar. En todo momento debe haber esa disposición de escuchar, cosa que no es algo natural, algo que viene con nosotros, no es inherente en nuestra vida, es más bien lo contrario. Y ser lentos para hablar. Claro que si estamos escuchando, no vamos a estar muy dados para hablar, pero he descubierto que yo mismo a veces casi no dejo que la gente termine de hablar y ya quiero yo darle la respuesta o quiero participar. Así que no es algo muy fácil. Y por supuesto, para enojarnos, para airarnos, para molestarnos, pues también debe de haber lentitud. En otras palabras, mis hermanos, a ver si usted comparte este concepto conmigo, Pastor Gamaliel, esto no es una cuestión de Dios, esto es algo nuestro. Yo en una ocasión estuve orando a Dios que hiciera algo por mi vida y encontré un texto donde Dios me reveló que ese no era problema de Él, ese era problema mío y que yo era el que debía de hacerlo, porque es que los cristianos todo se lo dejamos a Dios, que el Espíritu Santo, que Dios, que Él haga la obra y nosotros pues no ponemos nuestra parte. Estos 3 requisitos a nosotros nos corresponde desarrollarlos. Cambio. Bueno, pastor, ahí está precisamente el punto de sana doctrina. Mire el verso, yo concuerdo plenamente con usted, porque dice, amados hermanos, no erréis. Cuando dice no erréis significa en el lenguaje coloquial. Miren, no se equivoquen, no se equivoquen. Lo bueno viene de Dios y lo malo sale de ustedes mismos. Lo voy a leer aquí, el verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno viene de Dios. Y en el verso 19 dice, por esto, es decir, la divinidad te da paz, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto Dios lo ha propiciado a través de su Espíritu, ¿no? Está trabajando con nosotros. Pero en el verso 19 como que nos señala una incapacidad, o más bien nos está llamando la atención. A ver ustedes, porque Dios ya puso lo bueno. Por esto, mis amados hermanos, ahora tienen una tarea. Pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está la obra de Dios y la obra del hombre. Le leo, pastor,
el no erréis, dice, nosotros siempre echamos la culpa a otros o incluso culpamos a Dios, pero nada de esto viene de Dios. Él es santo y nos ha dado cosas buenas y Él no cambia nunca, y nos ha dado el milagro del nuevo nacimiento, dice, nos ha engendrado, ¿no? Hay una obra de Cristo en nosotros, la cual trabaja de forma milagrosa en nuestro carácter. Sin embargo, aquí está el punto, Dios no hace todo el trabajo. Hay un despojamiento que nosotros debemos hacer. Pastor, será muy difícil aprender a oír. A ver, explíquenos eso, porque no todos sabemos oír, pastor. Cambio. En mi concepto sí. Es difícil, más que aprender a oír, como le decía, a escuchar. Porque yo sigo insistiendo que es diferente oír a escuchar. Por ejemplo, si yo no estoy participando en el programa La Tacita de Café, puedo estar haciendo otras cosas y estoy oyendo. Pero si yo quiero participar en La Tacita de Café, debo de estar escuchando para poder ir dentro de esa línea que se está llevando a cabo. Para mí sí es difícil aprender. Es más, todo lo que Dios manda que hagamos es porque no está inherente en nosotros, es decir, no viene con nosotros, lo tenemos que aprender a hacer. Inclusive cuando Él dice como mandamiento amarlo a Él, tenemos que aprender a amar a Dios. Amar a nuestro prójimo, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Y en este caso que tenemos que estar listos o dispuestos para escuchar, es porque lo tenemos que aprender a hacer. Y la pregunta que usted me hacía, ¿es fácil o es difícil? Es difícil aprender a escuchar. Cambio. Pero ahí está. Entonces la tarea para mejorar nuestro carácter, ¿no? Le leo el párrafo del Prestos para Oír y le dejo el siguiente. ¿Cuántos de nosotros contestamos antes de escuchar? Esta acción revela que somos una persona necia y es algo vergonzoso, pues luego se descubrirá que hablamos antes de conocer el asunto. Proverbios 18:13. A ver, vamos a leerlo, pastor. Proverbios 18:13. Bueno, ya debería yo tener este capítulo preparado. Dice, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La palabra fatuidad es como una tontez, ¿verdad? ¿Y cuántos, mientras nuestro interlocutor expone su punto, estamos ocupados en elaborar nuestra propia defensa y no captamos su punto? Es que no escuchamos, como dice usted, pastor. Se trata de oír efectivamente a la otra persona de otra manera. La plática solo incentiva la contienda, sin proponer ni buscar una solución beneficiosa para todos. Pasa muy seguido en el matrimonio, pastor. Cambio. En el matrimonio y en todos lados. El texto aquí dice de la siguiente manera: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y eso es un problema tremendo, Pastor Gamaliel. En los matrimonios, en las conversaciones de familia, entre nuestros amigos, y entonces el uno le dice al otro, no, pero déjenme hablar, no, pero espere, yo hablo, y hay una competencia tremenda por hablar, contrario a lo que realmente debemos de hacer, y es esperar para hablar. Yo admiro a las personas que tienen esa capacidad de escuchar y de estar atentos, porque hay quienes no hablan, pero no es porque estén atentos, están por ahí en otras cosas. Entonces lo importante es escuchar, mis hermanos, no solamente no hablar, sino escuchar, que es lo que debemos de aprender a hacer. Tenemos que aprender a hacerlo. Cambio. Pastor, y aquí va una crítica para todos mis hermanos del canal. Fíjese que este medio del sello es, pues se hace uso de la palabra, ¿no?
A mí me ha parecido un poquito desesperante y también curioso la forma en que pisamos cuando estamos, bueno, estoy hablando de los pisotones deliberados. Cuando el canal tiene reglas, claro, por supuesto, pues vamos a pisar a alguien que está diciendo groserías o se está metiendo en un tiempo que no le corresponde, pero cuando hay un intercambio, el pisarse, y lo he visto mucho, yo no comparto eso, pastor, me parece que es como si lo interrumpiera usted cuando está hablando conmigo. Probablemente no me animaría a hacerlo, pero en el medio electrónico puedo pulsar y no me siento tan avergonzado porque estoy en la comodidad de mi casa y luego puedo pedir perdón. Perdone que lo pise, pero esto y lo otro y esto y lo otro. ¿Cómo ve, pastor? Ahí tenía que salir una pequeña crítica a los usuarios de Sello. Cambio. Yo siempre los he justificado creyendo que es porque se va el sonido y entonces por eso pisan. Lo que sí me he dado cuenta es cuando nos reunimos varios a hablar y entonces hay unos que nos gusta hablar, que nos gusta que nos escuchen, exponer, argumentar, o nos parece que la persona se está extendiendo mucho y dice, sí, pero tal cosa, y entonces lo interrumpimos. Esto, por ejemplo, para mí es un tremendo pellizco. Oh, cuidado, pastor. Sí. Sí, es algo que todos creo que hemos vivido, ¿no? Prestos para oír, pastor. Bueno, ya tenemos tarea. ¿Qué le parece si le dejo el punto número 2, tardío para hablar? Léanos el párrafo y comenta enseguida, pastor. Cambio. Conste que usted está usando a usted como una lima para pulirme, porque a mí me gusta hablar. Y casi siempre algunos me han dicho, pero usted habla mucho, y yo estoy mirando cómo corregir, pero estos son como unos refuerzos. Tardío para hablar. Si una persona escucha atentamente a su interlocutor, esto demuestra su paciencia y es indicativo que es una persona prudente, está abierto y puede llegar a crecer en sabiduría. Quien habla pronto y habla sin escuchar, está ciego en su propia opinión y está lejos de entrar al camino de la sabiduría. El que cuida lo que habla es una persona prudente y está en el sendero de la sabiduría. Salmo 141:3, que sabio deseo de David. Voy a buscarle el Salmo 141:3, corrijo, sí. Y pues mirar qué fue lo que dijo David, porque él es muy, pero muy sabio. Dice, en esta versión dice, Señor, ponme en la boca un centinela y un guardia a la puerta de mis labios. Es que nomás con el texto, o digamos, la palabra de Dios toda es, pero aun cuando dice la Biblia, aun cuando el necio está callado, es tenido por sabio, que eso ya es bien importante. Entonces, yo voy a tener la tarea número 1, de aprender a escuchar, y número 2, de aprender a esperar para hablar, Pastor Gamaliel. Esa va a ser mi tarea. Esto sé que no es una cuestión, y perdóneme, yo creo en la oración, yo creo en el ayuno, yo creo en el poder del Espíritu Santo, pero yo creo que Dios a nosotros no nos hace todo. Él nos dice qué es lo que debemos de hacer, y entre las cosas que debemos de hacer es estas dos: aprender a escuchar y aprender a callar cuando es necesario. Cambio. Gran lección, pastor, gran lección. No se sienta tan mal, que yo también estoy en este proceso. Bueno, mi esposa me dice, mira, mijo, escucha a las personas y después les das una respuesta. Nosotros los predicadores tenemos este vicio de hablar, pastor.
porque somos oradores, ¿no? Tenemos el oficio de enseñar, de hablar, a veces de alzar la voz en la prédica, y a veces esta costumbre se pasa a las relaciones interpersonales. Y no, pastor, yo también estoy en el proceso de ser presto para oír, tardío para hablar. Ay, pero la tercera, pastor, vamos a la tercera. Le leo el párrafo y escucho su comentario. Número 3, tardío para enojarse. Que quede claro entonces, pastor, ¿verdad?, que no es Dios el que te va a dar esto. Todo hombre debe hacerlo. O sea, ante la concupiscencia que te hace pecar, ante la tentación de injuriar, de mentir, aprende estas 3 cosas, dice el Señor. Y la número 3 sería tardío para enojarse. Esto no significa que no debamos enojarnos nunca. El enojo, algunas, pocas veces, es justificado. Y aún la divinidad misma se enoja. Bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Pero se nos habla aquí de la lentitud para enojarse. Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8 al 11. Se enoja, pastor, pero lentamente, ¿no? Debemos cultivar el no enojarnos rápidamente, y mucho menos antes de escuchar. Como nuestro Padre Celestial, debemos cultivar el ser magnánimos. Mire qué palabra tan bonita. Magnánimos significa grandes de ánimo, es decir, benignos con las personas. Aquí tenemos la definición. Magnánimo, magna viene de grande, ¿no? Y ánimo, pues, del estado de ánimo. Magnánimo significa que es bondadoso, comprensivo y causa respeto y admiración. Pregunta, pastor, pero no para usted, sino en el concepto, ¿no? Para los que están recibiendo la lección, ¿es usted lento para enojarse o es una chispa andando? Cambio. Esta es otra de las grandes tareas y desafíos. Mire, pastor Gamaliel, yo soy uno de los que, si usted me pregunta, ¿es usted lento para enojarse o sobre todo, más que todo, para airarse? Le tengo que responder, soy una chispa andando. Estoy trabajando muchísimo en eso. Tengo aquí una hermana de la iglesia que me está ayudando y apenas le da risa, dice, pues mire quién habla. Pero me gusta que esté aquí para con eso le cuenta a los demás que yo soy capaz de reconocer aún internacionalmente mis fallas y que estoy en el proceso de cambiar. Me sirvió mucho, pastor Gamaliel, el definir 3 palabras y sus diferentes manifestaciones. La ira es una emoción momentánea, de tal manera que Dios nos autoriza y dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces la ira es algo que de pronto usted está haciendo algo, se le dañó, se le cayó, y hay una emoción, una descarga allí de adrenalina tremenda, que es lo que se conoce como la ira. El enojo es aquella molestia que uno tiene y que dice, no lo deje pasar en la noche. Es decir, Dios nos dice, nos aconseja, no enojaos, airaos, pero no pequéis. No se ponga, no llegue la noche y usted siga enojado. Entonces, esa molestia. Pero si nosotros no controlamos el enojo a tiempo, viene el resentimiento. Y el resentimiento es un sentimiento o un repaso. Resentir es repasar un sentimiento, que sería como repetir ese enojo y una y otra vez. Y como si no se cura ese resentimiento, entonces da paso a algo que ya afecta muchísimo al ser humano y que en la carta a los Hebreos prohíbe, que es la amargura.